cambio de la dinámica que veníamos haciendo con nuestras referentes de hoy. Le tenemos por un lado al señor Diego Marx, a la señorita Camila Barriga y al señor Ignacio Asís. Una de las cosas que fue importante acá, de que ellos se van a presentar y nos van a contar desde dónde vienen, ¿sí? Que eso es lo más importante. ¿Querés presentar, Diego? Tiene el micrófono, Camila. Le damos a Camila. Están las mujeres acá. Bien, Camila. Bueno, mi nombre es María Camila Barriga, trabajo en el grupo interamericano, en el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el mecanismo de rendición de cuentas del grupo, el mecanismo independiente de consulta e investigación. ¿Qué hacemos? Si les parece, empiezo. Nosotros somos una oficina de recepción de quejas, un mecanismo de último recurso al cual las comunidades que se ven afectadas por proyectos financiados por el banco pueden acudir para que nosotros atendamos sus quejas, y sobre todo estas quejas vienen relacionadas con un posible incumplimiento del banco de su normatividad social y ambiental. Ofrecemos dos procesos, un proceso se llama fase de consulta, pero es un proceso de resolución de controversias, en el cual es una oportunidad para el equipo del banco, las comunidades afectadas y las agencias ejecutoras, que son las que reciben el dinero y ejecutan los proyectos, de tratar problemáticas que traen las comunidades en términos sociales y ambientales. Y un proceso de investigación en el cual se investiga sobre el posible incumplimiento del banco a sus políticas operativas. Tres cosas para resaltar: uno, somos un mecanismo de último recurso; dos, nos activamos por demanda; y tres, hacemos parte del grupo BID, pero somos independientes de quienes ejecutan los proyectos. Y bueno. Ya, justo. Bien, discúlpame, Diego. Bueno, yo soy Ignacio Asís, soy licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Considero que vengo de este mundo. Yo vengo del mundo de la negociación y de la facilitación. Trabajé en la Fundación Cambio Democrático durante muchos años. Después hice una maestría en Políticas de Desarrollo con especialización en resolución de conflictos, un posgrado en negociación. Y ahora me toca trabajar desde hace unos años como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el organismo del Estado Nacional que está facultado por ley para regir las políticas indígenas a nivel nacional. Ese es después voy a contar un poco más del organismo y del marco en el cual trabajamos, pero ahí es de donde vengo. Perfecto. Diego. Bueno, gracias y buenas tardes a todas y algunos todos. Pocos. Bien, hora difícil, ¿no? Hora difícil para todos después de 3 días de congreso. Bueno, mi nombre es Diego Marx, trabajo en la Dirección Nacional de Mediación, en esta oportunidad para hablar de lo que estamos haciendo en materia de facilitación de conflictos sociales complejos. La Dirección Nacional tiene desde el año 2016, si bien antes hubo experiencias muy buenas por parte del equipo de profesionales de la Dirección. Aquí están Rosaura y Miriam Marcus, que las veo. No eran un programa, sino que eran experiencias esporádicas que se habían dado a pedidos particulares. Desde el año 2016 está la intención de generar un programa más institucionalizado. La verdad que estamos en vías de seguir trabajándolo. Lo que buscamos es prevención y gestión pacífica de conflictos sociales complejos. La dirección es muy grande, tiene muchas aristas, muchos temas, pero bueno, particularmente me toca hablar de este. Y bueno, ya me han ido escuchando a lo largo de los días, pero bueno, soy sociólogo, papá de un nene de 1 año y 5 meses, tengo 32 años, así que ya muchos me conocen, no me voy a presentar más. Bueno, una de las preguntas que creo que es importante acá es: ¿por qué consideran ustedes que los conflictos que abordan son conflictos complejos desde sus perspectivas? Camila. Gracias, Graciela. Bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de la complejidad, es importante ver qué está pasando en la región. Tenemos una región donde hay una preponderancia de conflictos sociales y ambientales, en el cual, según el Atlas de Justicia Ambiental, hay 799 conflictos reportados.
Tenemos consecuencias que van más allá del costo social y en términos de proyectos, sobre todo para el banco. Como decía Martín el primer día, 18% de los proyectos de un estudio del BID fueron cancelados por conflictos. 162 proyectos sufrieron retrasos en una muestra de 200 proyectos a causa de la afectación por conflictos y 116 sufrieron sobrecostos. Esto sumado a que estamos viviendo una brecha de infraestructura, quiere decir que va en aumento el número de conflictos sociales y ambientales. También tenemos un marco normativo en el cual se basa toda la parte de derechos y empresas, derechos humanos y empresas, y también toda esta parte de acceso a la justicia y acceso a la información. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, ¿por qué consideramos que son complejos los conflictos que vemos? Uno, muchas consecuencias de nuestra naturaleza como mecanismo de último recurso es el momento de la intervención. Intervenimos en contextos en los cuales hay alta tensión porque invertimos tarde en la curva de conflictos. Hay ruptura en la comunicación, niveles elevados de desconfianza, dificultades en la interacción entre las partes. En términos del ciclo de proyecto, invertimos cuando hay un cierre, la construcción o la ejecución, y los conflictos inician mucho antes en las etapas de factibilidad y de diseño, por ejemplo. Dos, la multiplicidad de actores. En un conflicto social y ambiental están todos los agentes económicos, sociales y políticos confluyen allí. Entonces tenemos también en escala, también está la escala global, nacional y local. Y unas características más de cada conflicto, empezamos a ver contextos institucionales complejos, con fragilidad, contextos donde hay polarización y tensión, y eso genera ciertos niveles de complejidad cuando vamos a abordar un conflicto desde el mecanismo. Bien, la verdad que las preguntas las pensábamos hoy y es una pregunta difícil la que nos pusimos, ¿no? Porque nuestros conflictos, consideramos que los conflictos en los que nuestros, uno ya se los apropia, ¿no? Qué grave error. ¿Por qué los conflictos sobre los que intervenimos de los organismos en los que estamos son conflictos sociales complejos? Es difícil, la verdad que nos pusimos la vara muy alta, pero yo me animaría a decir que por algunos motivos. Primero, que son conflictos mayoritariamente de largo aliento, tienen bastante tiempo. Desde la Dirección Nacional intervenimos en conflictos que involucran a comunidades, empresas y gobiernos, ya sean empresas estatales o privadas. Entonces decía, son de largo aliento, tienen tiempo, tienen mucha agua bajo el puente, a veces sangre bajo el puente recorrida. Son multívocos, tienen muchas causalidades, son polifónicos, tienen muchas voces, muchos actores en su interior y por lo general presentan situaciones y picos de escalada y desescalada que van variando de acuerdo a cómo va fluyendo el panorama, el contexto social y político en el cual el conflicto va transcurriendo. Me parece que esas son las características de los conflictos que nos han ido tocando intervenir y por eso entendemos que son conflictos complejos, algunos más, otros menos, pero por lo general se prestan estos patrones. A cada conflicto su radiografía, decían, ¿quién decía? No me acuerdo, en alguno de estos días alguien decía eso. Y bueno, pero más o menos estos puntos suelen estar a la hora de pensar por qué son conflictos sociales complejos. Bien, de la parte que me corresponde, acá es donde voy a usar por ahí la presentación, si se pudiese poner la presentación sobre asuntos indígenas, la segunda diapositiva, yo igualmente les comento. Desde mi punto de vista, son conflictos complejos por tres grandes mundos, por lo normativo, por el sujeto de derecho y por los programas que ya tienen establecidos el Estado Nacional y el INAI como organismo para llevar adelante estas políticas públicas. La otra presentación, la de... En primer lugar, sobre el sujeto de derecho, el INAI está dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, dentro del Ministerio de Justicia de Nación, y el sujeto de derecho son las comunidades indígenas. Y hay un detalle no menor ahí, que estamos hablando de comunidades.
La primera pregunta que uno va a llegar al instituto es ¿cuántos pueblos indígenas hay en la Argentina? No sé si alguno quiere arriesgar algún número, alguno lo sabe. ¿Cuántos pueblos indígenas hay en la Argentina? ¿Cómo? ¿Nadie? Bueno, nadie se anima, pero está bien, es prudente. Sí, sí. Es prudente porque es una pregunta difícil porque no se sabe. No se sabe. No, pueblos indígenas hay, vamos a decir un número, 37. Pero distintos organismos, ahora voy a hablar de las comunidades. La segunda diapositiva, por favor. ¿Cómo? De la Argentina. Bueno, hay 37 pueblos en la Argentina, más o menos, pero cada organismo público, o ONGs, o asociaciones civiles, da un número distinto porque empiezan las discusiones sociológicas, antropológicas también de los guaraníes, son lo mismo el enviá guaraní que el aba guaraní, que los mapuches son lo mismo que los mapuches tehuelches, y los tehuelches mapuches son otros. Bueno, esto genera cierta complejidad. Y ni siquiera una antes, por favor, una diapositiva antes, si puede ser. No, hay una, bueno, no importa, hay una antes. El sujeto de derecho es la comunidad indígena, hay 1.670 comunidades indígenas en todo el país. Ahí está, justo, perfecto, 1.671, ¿sí? 75% de ellas están en la zona noroeste de la Argentina, 25% en el sur. Y esto es un número también re complejo de construir, porque las comunidades, por forma de desarrollo de las mismas, se dividen, se unen, se trasladan, desaparecen, se crean, ¿sí? Después, entonces hablamos de pueblos, no se sabe, comunidades como segundo grupo, nuestro sujeto de derecho, 1.600 desplazadas en todo el territorio nacional, ¿sí? Y después hablamos de casi 1 millón de personas de acuerdo al censo del 2010, ¿sí? Estimamos que debe haber más o menos 2 millones de personas. Ahora vamos a hablar del marco normativo. Entonces, en sí, las comunidades indígenas son complejas de entender, son complejas de analizar, son complejas de determinar, de entender su forma de funcionamiento. Para acelerar, el segundo punto de la diapositiva siguiente, el marco normativo. Hay normativa internacional, tratados internacionales aprobados con carácter constitucional y leyes nacionales que han generado una cancha de juego difícil también de entender. El derecho indígena de por sí tiene sus particularidades que nos cuesta entender, les cuesta entender a los organismos del Estado, nacionales o provinciales, a los jueces, a los fiscales, al ciudadano común, ¿sí? Y además se crean muchos vacíos de la ley, porque hay tratados internacionales aprobados con jerarquía constitucional que no están reglamentados. Es el caso de la ley de propiedad comunitaria, que no existe en la Argentina, y la ley de consulta previa, que tampoco existe en la Argentina. Son dos cosas que deberíamos tener porque están insertados en la Constitución Nacional. Y en tercer punto, en la siguiente diapositiva, son por los temas que abordamos. El Instituto Nacional trabaja distintos temas. Políticas de desarrollo en general, que habla de la situación en la que viven todas las comunidades indígenas. Ayer nuestro compañero de Bolivia hablaba del buen vivir, ¿no? Bueno, entender ese mundo y ver la situación en las que viven, me puedo extender acá 10 horas, pero no lo voy a hablar, pero hay una inequidad horizontal que genera conflictos, como driver de conflicto, ¿no? En segundo lugar, hay una disputa sobre el territorio, ¿sí? En todo lo largo y ancho. Y esto, en relacionado con lo que comentaba Diego, genera conflictos con los estados provinciales, los estados nacionales, las empresas, los privados, los municipios. Lo que les comentaba antes de cómo identificamos y cómo registramos cada una de las comunidades, agregándole que además son facultades concurrentes entre el Estado Nacional y el Estado Provincial el registrar comunidades, con lo cual el Estado Nacional no debería hacer nada en este sentido sin las provincias. Y a eso agréguenle las complejidades políticas, públicas, de tiempos, de egos, etcétera, ¿no? Para introducir variables de nuestro mundo. La representatividad indígena, hay distintos mecanismos de representatividad de estos 1 millón de habitantes del territorio que se reconocen como comunidades indígenas. La consulta previa como un mundo aparte, debería ser consulta previa libre e informada, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que no está normada, no hay una ley nacional, entonces no hay reglas de juego claras, lo cual también genera conflicto a nivel provincial, a nivel local. Y por último,
los conflictos específicos que van saliendo como manifestación de cuestiones más subyacentes, ¿sí? Cuestiones que adquieren visibilidad pública, nombres y apellidos que adquieren visibilidad pública y que han terminado en casos de violencia, de muerte, entonces la coyuntura también de las dinámicas entre el mundo indígena y el Estado provincial, nacional o incluso los privados, genera distintos focos de conflictos que hacen que también sea para mí un conflicto social complejo. Prometo que esta es la diapositiva en la que la pregunta en la que más me extiendo. Bueno, teniendo en cuenta, escuchándole un poco a los tres, realmente de todo lo que escuchábamos en esto de mediación y todo lo demás, a veces pensábamos en dos en conflicto, y escuchándole a ustedes que están de las políticas fundamentalmente tanto nacional, provincial, municipal y lo privado, ¿no? Vaya que es complejo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo abordan o enfrentan esa complejidad de acuerdo a los diferentes conflictos en las situaciones en que les toca, digamos, trabajar? ¿Diego? Bueno, ¿cómo abordarlo? Hace un rato decía, a cada conflicto su radiografía, entonces cada conflicto implica un diseño de proceso y un abordaje determinado, pero bueno, uno podría decir que a grandes rasgos hay pasos que suelen repetirse a la hora de intentar abordar un conflicto social complejo. Por ejemplo, en la Dirección Nacional todo empieza con un oficio, porque por lo general, lo he dicho anteriormente, intervenimos a pedidos de jueces federales u algún otro organismo de los poderes judiciales. Por lo menos la gran parte de la casuística de estos años ha sido así. Todavía no hemos tenido muchos casos de ejecutivos y no hemos tenido casos de comunidades que han solicitado, en parte porque nos estamos constituyendo todavía, pero en parte porque no lo buscamos, porque entendemos que todavía no es el momento de maduración del organismo para abrir la puerta a la que las comunidades nos hagan llegar los conflictos directamente. Pero bueno, ¿cómo lo abordamos? Todo empieza con un oficio de un juez, donde pone a la señora Directora Nacional de Mediación, en mi carácter de juez federal del juzgado XXX, le pido solicito la intervención para que desde la Dirección Nacional de Mediación a su cargo desactive esta bomba atómica que le estoy derivando. Por lo general es así. O haga lo que pueda en esto que no sé cómo proceder, ¿no? Uno puede plantearse por qué los jueces nos están derivando estos conflictos al Ejecutivo. En parte porque el Ejecutivo tiene competencias directas que no ha sabido agarrar a tiempo, o no ha querido, o no las ha visto, y que se judicializaron. Pero también porque podríamos decir que las herramientas de la justicia, del Poder Judicial, las herramientas tradicionales, se quedan chicas para este tipo de conflictos, porque por lo general no miran el conflicto, miran el proceso. Entonces, nuevas aristas del conflicto suelen surgir y las sentencias no son la herramienta para abordar los epicentros de la conflictividad. Puede ser que larguen. Pero bueno, el juez en este caso, o el operador judicial, para ser más amplio, deriva a la Dirección Nacional de Mediación. La Dirección Nacional de Mediación evalúa si hay factibilidad para avanzar. ¿Qué implica la factibilidad? Primero, factibilidad política. Nosotros estamos en el marco de un organismo, lo tienen que evaluar nuestros superiores y decir, sí, avancen. Después, factibilidad técnica. ¿Contamos con los insumos para ir? El perfil de mediador que se requeriría, ¿está en la capacidad de la dirección para tenerlo o tenemos que buscar otro? ¿Los tiempos políticos son los tiempos políticos que nos permiten empezar un proceso de diálogo o tenemos que esperar? Por más de que las condiciones del diálogo estén dadas, por ahí no están dadas las condiciones políticas en las cuales el organismo por el cual actuamos está insertado. Entonces, hacemos ese estudio de factibilidad. Si da que sí, iniciamos una etapa diagnóstica. ¿Qué es una etapa diagnóstica? Entender qué es lo que nos mandaron. Por lo general, los diagnósticos que vienen de los poderes judiciales suelen ser muy acotados para entablar un proceso de diálogo facilitado. Entonces vamos al territorio,
conocemos, indagamos, evaluamos, mapeamos actores, vemos si las partes quieren participar en un proceso de diálogo, explicamos qué es lo que hacemos, explicamos de dónde venimos y armamos una hoja de ruta que tenemos que consensuar con los operadores judiciales, les explicamos qué es lo que vamos a hacer, porque no vamos a trabajar para ellos, vamos a trabajar por el conflicto, por las partes. A veces van a tener que salirse un poco de su lugar de comodidad. Una vez que está el diagnóstico hecho, armamos una hoja de ruta que se consensúa con todos. Esa hoja de ruta es el mapa que vamos a seguir, que puede, y siguiente a la hoja de ruta indica la estrategia de intervención, si bien no estamos interviniendo desde antes, pero intervención concreta para la construcción de consensos, que puede ser de una mesa de diálogo hasta otra cosa. Porque por lo general cuando se habla de facilitación de conflictos sociales se piensa en mesa de diálogos y no siempre son la mejor herramienta. A veces hay que hacer otras cosas. Y a veces solo hay que trabajar para desescalar y generar condiciones de paz territorial y no es necesario o no es el momento de empezar una mesa de diálogo. Una vez que implementamos la estrategia, si hay acuerdo, el juez lo homologa y viene una instancia de monitoreo del cumplimiento del acuerdo y de la evolución del conflicto. Si no hay acuerdo, lo que se trabaja, se vuelve a evaluar si hay que barajar y dar de nuevo, o se hacen recomendaciones al operador judicial para que el operador judicial siga por la vía de la justicia formal, podríamos decirlo, pero no es el término más feliz porque lo que hacemos es formal. Siga por la vía de la justicia tradicional, si quieren llamarlo, y con el menor nivel de daño posible. Eso es un poco cómo procedemos. Siempre está la instancia de monitoreo, que bueno, hay distintas herramientas de monitoreo, pero por lo pronto un seguimiento al tiempo, porque incluso las mismas partes te llaman. Miriam siempre cuenta en un caso en el que está interviniendo que la siguen llamando a un año, creo que no va, la siguen llamando. Bueno, eso es un monitoreo y también una construcción de confianza. Así que es un poco cómo trabajamos a grandes rasgos. Después, si les interesa, se había pensado una presentación, la podemos hacer correr para que vean cada uno de estos puntos en concreto. Camila. Bueno, nosotros también tenemos un proceso como que se asemeja un poco al de Diego, de la Dirección Nacional de Mediación, perdón, no el de Diego. Bueno, como les decía, se activa por una queja que viene una comunidad afectada por un proyecto financiado por el banco, pasa un proceso formal de elegibilidad y la comunidad o las personas que activan este proceso ante el MISI deciden si quieren manejar su proceso por medio de un proceso de resolución de disputas o por medio de una investigación. Si eligen la fase de resolución de disputas, iniciamos con una evaluación de condiciones, tenemos una política bastante estricta con los tiempos, entonces nos dan 40 días hábiles para entender un poco más los temas de la solicitud, cuáles son los actores implicados, qué es el proyecto, de qué se trata, cuáles son las afectaciones, vamos al sitio del proyecto, manejamos toda Latinoamérica y el Caribe, tenemos entrevistas con diferentes actores para entender también un poco el contexto, ver las dinámicas y empezar a ver preferencias metodológicas de las partes para iniciar un proceso de diálogo y sobre todo si hay factibilidad de iniciarlo. Una vez tenemos esa factibilidad, iniciamos todo un proceso de diseño, perdón la redundancia, de proceso, en el cual manejamos un principio transversal en toda nuestra intervención, que es el principio de codiseño. Este principio es de especial importancia porque nos permite construir confianza, recrear estas relaciones y ya no tanto hacia las instituciones a las cuales pertenecen las personas que se van a sentar a la mesa, si se va a armar un espacio, sino al mismo proceso. Entonces, lo que hacemos es un ir y venir con cada parte, mirar qué temas, en qué orden, en qué lugar, cuántas veces, de cuánto van a ser las sesiones, cuáles son las reglas de procedimiento, las reglas de decisión. Y allí empezamos a construir toda esta confianza que se ha perdido porque son
conflictos que inician mucho tiempo atrás y que hay en muchas ocasiones tensión, hay frustración, incluso podemos hablar de fatiga de diálogo porque hay intentos previos de intentar y la gente ya no quiere hablar. Entonces, esta etapa le damos especial importancia. Ahora, también vemos, uno de nuestros grandes desafíos es la simetría entre las partes. Tenemos diferentes actores que llegan, desde 400 campesinos en el norte de Haití que fueron afectados por un proyecto de infraestructura, en una de las zonas más pobres y donde el Estado es muy frágil, hasta 500 barqueros y personas afectadas en una de las represas más grandes en Colombia, que está en construcción, en una zona afectada por el conflicto armado, que han sido afectados en sus medios de vida por la construcción de esta, que era la minería artesanal en el río, hasta una familia que se ve afectada por un puente en una ciudad industrial en Brasil. Entonces, entender todo esto, entender de dónde vienen, mirar cuáles son las asimetrías entre el banco, la agencia ejecutora y estas comunidades es muy importante y es principal. ¿Qué nos ha funcionado ahí? Uno, las sesiones previas antes de cada diálogo, en la cual explicamos nuestros plazos, explicamos cuáles son los métodos, porque no es fácil. De hecho, a nosotros incluso aprender todo esto nos lleva mucho tiempo. Y manejamos un poco las expectativas y también alcanzamos algunas herramientas en términos de negociación y mediación para que puedan canalizar mucho más qué es lo que quieren y qué quieren sacar de ahí, tanto banco como agencia ejecutora y como comunidades. Y bueno, y también hay un tercer punto que me parece importante tocar y es la importancia del saber técnico del acceso a la información. Muchas veces vienen sin saber cuáles son los impactos de este proyecto, cómo me va a afectar a mí. Y cuando hay vacíos de información, tú los rellenas con lo que escuchas y muchas veces son algo negativo e incluso falso de lo que está pasando. Y esto genera alta emocionalidad, polarización. Y cuando tú llegas con la información, tienes que estar muy pendiente de cómo la transmiten. Creo que Martín hablaba mucho de este tema de no solo entregar un estudio y decir, mire, eso es lo que está pasando, sino cuando un funcionario se toma el tiempo de ir, explicar, responder a preguntas, volver a explicar, da un nivel agregado en términos de construcción de confianza que nos ha servido muchísimo en Haití. Creo que la mitad de sesiones de diálogo era funcionarios del BID yendo, explicando, y esto es una oportunidad muy grande para tú generar información para la toma de decisiones, para explorar, para cambiar algunos estereotipos que tienes desde mucho antes. Y finalmente es un tema que ahora estamos viendo mucho y es cómo vemos los acuerdos. El acuerdo es un hito muy importante, pero no es el final del proceso. Después del acuerdo viene la implementación y ahí es donde ponemos a prueba de qué tanta calidad fue el acuerdo, cuánta confianza construimos y también que el tercero imparcial, que somos nosotros, no vamos a estar ahí siempre y el proyecto va a seguir o van a venir nuevos proyectos y lo importante es la relación que tú construiste en todo este proceso de resolución. Y bueno, con eso creo que me pasé un poquito. Ahí está. Concreto, lo que nosotros hacemos, justo hoy tuve la fortuna de almorzar con ellos y hablamos de las herramientas de nuestro mundo, de la mediación, de la negociación, del arbitraje, la facilitación. Y tuvimos que basarnos en dos cosas. Primero, en entender que los conflictos indígenas, como le pasaba a Camila, a ser complejos, suceden en todos los momentos de la curva, con lo cual no alcanzaba solamente con las herramientas de gestión de conflictos. Entonces tuvimos que ampliar un poco nuestro portafolio de herramientas para entender cuándo había que hacer capacitaciones, cuándo había que hacer prevención de conflictos y cultura de paz, cuándo había que hacer un poco de construcción de paz, cuándo había que hacer facilitación, cuándo no había condiciones para el diálogo, cuándo era mejor negociar, cuándo era mejor llevarlo por la vía judicial y cuándo era mejor llevarlo por la vía de la mediación a cada uno de los conflictos, o incluso no intervenir. Y lo segundo que tuvimos que hacer es entender que la burocracia estatal, entendida en los términos weberianos, nos trasciende y hay una historia de relación entre las comunidades y el Estado Nacional. Entonces, más allá de que uno está de paso y que
y que viene con una formación e incluso una carga ideológica determinada, la burocracia estatal lo excede a uno. Y la historia entre las comunidades y la burocracia estatal es mucho más grande y amplia que... Entonces, mezclando esas dos cosas, lo que hicimos fue hacer un poco de programación sensible al conflicto. Y agarramos las distintas políticas públicas preexistentes que ya estaban armadas mediante leyes, decretos o resoluciones. Intentamos incorporar nuestras herramientas del ámbito de la mediación, para decirlo, o de la construcción de paz, o de la paz y el conflicto, en cada uno de los programas que ya preexistían. No me voy a meter en el detalle, pero es un poco esto de lo que decía recién, ¿no? Hacer un poco de mapeo de actores, entender en qué momento de la curva está cada conflicto y por ende qué tipo de intervención deberíamos tener con el Estado, analizar si hay condiciones para el diálogo y en todo caso sentarse a dialogar, institucionalizar equipos multidisciplinarios para que rompieran con la necesidad de abordar conflictos mediante la vía judicial y empezaran a buscar herramientas, particularmente por este último eje de abordaje de conflictos. Existía en el INAI, por ley, un equipo de gestión de conflictos para las comunidades que hacía promoción, capacitación, asesoría legal para la defensa y la promoción de los derechos. Nosotros tratamos de institucionar un equipo un poco más amplio, con una mirada multidisciplinaria, para que pudiesen incorporar también estas herramientas. Y esto en cada provincia premió de una forma distinta. Hasta ahí, por ahí, la respuesta. Bueno. Recién hablaba con Camila y los sigo mirando y los veo tan jóvenes, por empezar. Eso es innegable. Y escuchándolo, realmente una de las cosas que como pregunta también es ¿cuáles son los desafíos que tienen, ¿no? Para abordar, digamos, esto tanto en lo institucional como en lo personal, porque por ahí hablando con Diego dice, no solo afecta lo institucional, porque todo lo referido siempre a lo que hacemos en la vida cotidiana, de alguna u otra manera nos afecta en lo personal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esos desafíos en forma cotidiana? Primero la dama. Bueno, yo creo que para nosotros, creo que tenemos, yo lo llamo una crisis de identidad como mecanismo. Es muy difícil tú ir y la gente dice, bueno, pero ¿ustedes qué son? Son parte del BID, pero el BID está pagando esto. Entonces, si bien ellos quieren que estemos ahí en principio, porque es un mecanismo que se activa por demanda, tú cómo explicas y cómo te separas de la institución a la cual perteneces, ¿no? Entonces empiezas a explicar todo el organigrama del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es fácil, y es difícil tú decir, bueno, somos independientes, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, no hacemos parte de la administración del banco, que es la administración del banco, quien ejecuta el proyecto. Entonces, ahí mostrar que realmente eres independiente, que eres imparcial y crear esta legitimidad con los actores y también generar que te entiendan de dónde vienen estas dinámicas es uno de los grandes desafíos que enfrentamos. Otro desafío, y sobre todo en contextos de alta fragilidad, como decir Antioquia en Colombia o Haití, los temas institucionales donde no hay Estado o si lo hay es frágil. Y ahí son temas de cambios de gobierno, de que cada vez cambia tu unidad ejecutora, tu interlocutor, y cómo tú manejas eso, cómo lo previenes, cómo lo mitigas, es otro desafío grande que hemos encontrado. Creo que dejo ahí los... Desafíos. Un desafío para mí importante es el desafío de la legitimidad y legitimación del proceso. Uno cuando va desde la Dirección Nacional va desde el Estado Nacional en muchos conflictos donde si el Estado Nacional no es parte directa, algún grado de responsabilidad puede haber tenido. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente que vos llegás desde la Dirección Nacional de Mediación, pero no tenés nada que ver con el otro organismo estatal, porque para ellos vos sos el Estado Nacional,
Entonces, desde ahí, ¿cómo legitimás esto? ¿Cómo decir? Pero no entiendo, y no tiene por qué entenderlo. Entonces, ¿cómo armás eso? ¿Cómo armás esa base de legitimidad que te permita avanzar en un proceso de diálogo, que permita a las partes confiar? Eso es un desafío muy grande a sortear. Uno dice, bueno, sí, la imparcialidad, yo soy un mediador, soy imparcial, no sé, a mí la verdad que el concepto de imparcialidad, y vuelvo también un poco al desafío personal, cada día me molesta más y me resulta más difícil. Si creo en la imparcialidad del proceso, cada día pongo más en jaque mi imparcialidad porque tengo una fuerte empatía o una fuerte situación de empatizar siempre con el lado más débil, pero bueno, apelo y apuesto a la imparcialidad del proceso, no tanto la mía. Por eso también trabajamos en equipos. Pero bueno, sin duda la legitimidad y legitimación de los procesos y de los facilitadores es un desafío muy grande a sortear. Sin duda, aferrarse al proceso es una muy buena manera. Y en ese sentido retomo algo que planteabas, Camila, del codiseño. El codiseño es fundamental, ¿sí? La etapa de diagnóstico es fundamental para empezar a construir esa confianza base que te permita avanzar, que le permita a las partes avanzar en el proceso de diálogo. O sea, a veces se toma la instancia de diagnóstica como una instancia de entender qué es lo que pasa, pero también te están entendiendo a vos, se están entendiendo ellos mismos. Entonces es fundamental siempre ahí construir esto con las partes involucradas. Dejo este desafío, hay un montón más, pero dejo este porque no quiero extenderme. Creo que por ahí un poco lo que hablabas de la parte esto de imparcialidad tiene que ver con el desafío personal que decíamos, ¿no? De creer o no creer y cómo vamos. Ignacio. Bueno, para mí el desafío viene en el mismo sentido. Yo, como comentaba en la primera pregunta, que para mí era importante el poder contar de dónde venimos, porque yo siento que vengo del mundo de la negociación, de la facilitación, del análisis, de la gestión de conflictos, y el choque entre la teoría y la práctica te interpela profesionalmente mucho. Y el ampliar, como decía antes, el abanico de herramientas, porque no siempre el diálogo es bueno, pero creo fervientemente en la cooperación y la dinámica de la cooperación con comunidades, obviamente con un sujeto de derecho tan desahuciado, necesitado, con historia bueno, ese es el gran desafío que afronté yo. Justo entro al INAI con 3 compañeras que vienen de este mismo mundo y teníamos estas reflexiones sobre la práctica, ¿no? Y sobre la teoría y sobre la práctica, muchas veces. Y como decía Alenato ayer, sin respuestas en realidad, pero sí con mucha reflexión y autocrítica del alcance de la práctica. Y entender las dinámicas de poder, que es lidiar con los grupos de presión, con los sindicatos, con los diversos intereses, porque hablamos de comunidades indígenas como si fuesen un universo homogéneo, pero son muy distintas entre sí. Cada pueblo, como decía al principio, es muy distinto entre sí, pero dentro de cada pueblo, incluso dentro de cada comunidad, es muy distinto. Después entender algo que también se hablaba en algunos de los paneles de ayer, la política y las dinámicas de la política en sí. Cómo la política afecta a la política pública sensible al conflicto. Entonces, entender un poco, antes uno se maneja por máximas como los políticos, el Estado lo único que está buscando es los votos, y no es así, es mucho más complejo que eso. Entonces requiere, también se pone en juego los egos entre autoridades de organismos provinciales y nacionales. A veces falta y escasea la cooperación entre ministerios, organismos del Poder Ejecutivo Nacional, por decirlo de alguna forma, o incluso entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, a nosotros todo eso nos interpelaba porque lo enseñamos, lo creemos, lo tenemos internalizado, pero vivirlo y buscarle las vueltas en cada caso para poder aplicar la teoría en la práctica ha sido un gran choque, un gran aprendizaje también. Y nos ha hecho expandir la mirada. Y creo que desde ese punto, ayer lo hablaban justamente Diego con Alenato, con Martín Pacman, esto de expandir el mundo y entender que tenemos herramientas para distintos modelos de gestión del conflicto, de transformación, de prevención, de lo que sea,
y poder empezar a usarlo y empezar a aplicarlo y empezar a entenderlo mejor ha sido el gran desafío. Con respecto a esto último que está diciendo Ignacio, me pareció una parte importante, ¿no?, que por ahí lo tengo en cuenta porque lo escucho cotidianamente con respecto a que también hay un sector todavía de la sociedad en conflicto con estas comunidades, ¿no?, con la que estás trabajando, porque yo suelen llamarlos vulgarmente indios. Los indios no son nada, no son sujetos de derecho y todo lo demás, ¿no? Entonces, creería que lo sumo a otro conflicto más porque creo que hay una gran parte de la sociedad que no reconoce los derechos, no los reconoce como unas comunidades centrales con todos sus derechos a su cultura y todo lo demás, que es difícil ya lidiar con eso y me imagino lo demás, ¿no? Así que, bueno, ¿qué les parece si quieren hacer algunas preguntas? Tenemos 5 minutos para hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Cómo en el trabajo de ustedes y en este desafío tan grande que tienen como facilitadores, arman grupos, los coordinan ustedes? ¿Quién se los coordina? ¿Se los ponen? ¿Cómo arman ese equipo de trabajo antes de abordar un conflicto social complejo? Bueno, si quieren, yo empiezo. Bueno, nosotros somos un equipo pequeño, somos 4. Y está el coordinador y tenemos 2 oficiales de caso, Martín y yo, y nos asignan un caso desde que empieza la fase de consulta. Ahora tenemos un roster de expertos en facilitación que está distribuido en toda la región y ahí es donde, dependiendo del tipo de conflicto, del lugar y demás, vamos a llamar al experto de ese roster que nos va a ayudar en la facilitación en terreno. Entonces, a cada misión que vamos, a cada viaje que vamos a hacer un evento de diálogo, a hacer una reunión previa y demás, va siempre el oficial encargado de ese caso y el facilitador encargado contratado para ese caso. Entonces se maneja una distancia entre quien facilita y quien representa institucionalmente al MISI en estos espacios. Viene un representante del Banco Interamericano de Desarrollo del área de operaciones que va a representar al banco allí. Viene un representante de la agencia ejecutora cuando es sector público o de la empresa cuando es sector privado y los representantes elegidos por la comunidad. En muchas ocasiones contamos con, o las comunidades cuentan con la ayuda y el consejo de organizaciones de la sociedad civil que se encargan de llevar estos casos a las instancias de rendición de cuentas de instituciones financieras internacionales. Entonces es todo un ecosistema de actores que están allí y también, bueno, expertos del Estado y demás que a veces son invitados, dependiendo del rol que las partes decidan, para participar allí. Considero que en el banco ustedes cuentan con muchos más recursos, ¿sí? En sí, no recursos, perdón, por ahí me expreso mal, pero mucha más gente. Yo creo que Martín y Ignacio, perdón. Sí, perdón. No, pero él es con ella. ¿Sobre vos no? Perdón. Son casos totalmente diferentes, me parece, que en cuanto a armado de equipo. Y por lo que vos me decís, realmente empezás a trabajar con gente que por ahí a veces ni conoces, ¿sí? Por ahí sí se conocen, algunos, otros no, pero interactúan entre un montón de gente que no se conocen. Es verdad, y de hecho con nuestros facilitadores, el hecho de tener una política tan con plazos tan limitados y tan específica hace que tengamos que tener una relación previa con los facilitadores para explicarles cómo es el proceso, de dónde viene. Entonces sí hay
Si bien de pronto en el momento cero no hay un conocimiento, sí tenemos toda una serie de charlas, capacitaciones y demás para poder llegar a terreno e iniciar un proceso de resolución. En el caso de la Dirección Nacional de Mediación, nosotros tenemos un equipo en la dirección, somos contratados por la dirección de forma permanente. Somos aproximadamente 5 personas trabajando en la intervención en estos conflictos, muchas veces con otros miembros de la dirección que trabajan de soporte, pero sin involucrarse directamente. A ver, hay gente muy preparada en la dirección, mucho más que yo, que podría hacer esto, pero bueno, quizás por el momento personal, porque tienen un tipo de contratación por ahí de medio tiempo, porque tienen otro trabajo afuera, por ahí no están para meterse tanto en esto. Y entonces somos 5 con el soporte de ellos que suman y mucho cuando se los requiere. Después, cada conflicto implica pensar qué equipo, y en el caso del primer conflicto que nos llegó desde el 2016 a la dirección, que era un mega conflicto en la Patagonia, a una comunidad indígena, lo señaló a Nacho porque bueno, es su rubro de trabajo, últimamente. Sí, involucraba a una empresa estatal, era un nivel requería de un facilitador que no esté en Buenos Aires, como estamos prácticamente todos nosotros, que sea conocido, que tenga reconocimiento por las comunidades, y salimos a buscarlo. Ese facilitador es Pablo Lumerman, un amigo, mentor, el que no lo conoce, investíguelo, es un fenómeno. De paso su chivo. Y salimos a buscarlo. Pero a veces ese recurso para buscar a alguien externo no está, y bueno, hay que adaptarse a la realidad del organismo en el cual nos movemos, y bueno, es así, son las realidades de procesos que se están institucionalizando al interior del ministerio mismo. Cortita mi intervención. En esto que preguntás vos, pienso en las 3 variables siempre: el tiempo, la plata y las personas. La plata, a diferencia de la ONG, en la que siempre me costó salir a buscar fondos, la plata está. ¿Alcanza para darle cumplimiento a la ley? No alcanza. En el territorio nacional no alcanza. Para 1.671 comunidades indígenas no alcanza. El tiempo, tenés tiempo. El Estado va a seguir estando, lo trasciende a uno, obviamente. Entonces la institucionalización de los equipos es algo muy importante, sigue siendo algo muy importante para nosotros. El tiempo también es medio cruel, porque no trabajamos tanto con la transformación de conflictos y no vamos al epicentro de los conflictos, sí trabajamos mucho en la desescalada de los episodios, para ser franco. Entonces el tiempo también es medio cruel. Y respecto a los equipos en general, y esto tiene que ver con los equipos del INAI, la gente que trabaja en esto son gente muy comprometida, en general, con la causa indígena y muy conocedora del tema, mucho más que uno. Pero por ahí no está dentro de los equipos que uno tiene, no están dados todos los perfiles, o todos los tiempos, o toda la experiencia para poder armar equipos como uno quisiera, bien multidisciplinarios, de todas las ramas, con experiencia. Se van formando, nos vamos formando todos, vamos mezclándonos, vamos aprendiendo. El desafío ahí para nosotros fue hacer lo posible con lo que teníamos dentro de los equipos. Entonces me acuerdo, por ahí, como respondiendo finalmente a tu respuesta, la verdad que lo que intentamos hacer es lo que podemos hacer, más que el ideal. Y si avanzamos de a pasos, hemos tenido que cambiar un poco el chip, ¿no? Con esto, ¿no? Tenemos un ideal claro de hacia dónde queremos ir, pero tenemos que ir avanzando de a poco, poniendo las piezas y haciendo encajar los engranajes uno a uno, porque no llegas nunca al ideal, pero sí tenés que avanzar. Bueno, una última pregunta, porque por el tiempo. Bien. Y por el vuelo de ustedes también, ¿no? Sí, porque estamos medio premiados con el tiempo, pero es interesante
pensar que los problemas que tenemos a la hora de consolidar los equipos no son más ni menos que los problemas que viven cotidianamente los organismos públicos, en el caso de lo que cuenta Ignacio y lo que cuento yo. ¿Quién de aquí trabaja en organismo público? Me imagino que varios. ¿Y quién podría decir? Y la verdad que estamos bien cubiertos en cuanto al equipo que tenemos. Me animaría a decir que ninguno, yo les pediría muy sintéticamente, antes que termine el debate, que nos cuenten cada uno de ustedes en los ámbitos tan diversos en los que trabajan, un caso concreto, tiempo que les llevó el conflicto, partes involucradas, acuerdos si se llegó a un acuerdo y legitimidad en el proceso con el transcurso del tiempo. Vos querés En que 5 perdamos minutos. el vuelo. Sí. No, la verdad que me parece imposible lo que está pidiendo por el tiempo. Aparte, los chicos tienen vuelo de verdad y no nos dan los tiempos. Le podemos pedir a la Fundación Mediar que organice talleres específicos con casos en un tiempo relativo para poder tomarnos. La verdad que lo que nos interesaba un poco conocer, cómo están trabajando con respecto a esto que decíamos, conflictos complejos y cómo lo abordan y los desafíos que tienen. Así que me parece que realmente nos queda mucho por seguir escuchando, como decíamos hoy, con respecto a los diferentes temas, pero conflictos complejos como lo que los están diciendo los chicos. Aparte les digo chicos porque los veo tan jóvenes y me siguen llamando la atención. Y una de las cosas también observaba el tema que hablaban del monitoreo. O sea, también ese monitoreo en alguna parte, si lo siguen haciendo, es posible de que quede por ahí, como dicen ustedes, por los cambios de gobierno y todo lo demás, que va a ser posible. Le damos un fuerte aplauso y los despedimos. Hola. Bueno, 1, 2. No me digan de usted, por favor, que me siento más Bueno, perfecto.